Y en más información, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rindió su mensaje, un mensaje sobre las acciones que han implementado para frenar el COVID-19. Alma Paula Wong, tú nos tienes más detalles. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Josué, te saludo con muchísimo gusto. Así es, pues pese a que la mitad de la población de la Ciudad de México vive al día y no pudo quedarse en casa durante la jornada de sana distancia, aún así se logró controlar el número de hospitalizaciones por COVID-19 y estabilizar la pandemia. Así lo aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al rendir un reporte de la intervención del gobierno de la Ciudad de México frente al COVID-19. La mandataria capitalina reconoció que la reducción de las hospitalizaciones ha sido lenta. Sin embargo, en los últimos 15 días ha habido una estabilización. Esto, dijo, es posible a través de la colaboración de la ciudadanía para cumplir con las medidas sanitarias preventivas sin necesidad de aplicar sanciones o toques de queda. Es en un acto celebrado en el patio del Museo de la Ciudad de México, donde estuvo presente el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la jefa de gobierno destacó que a diferencia de otras ciudades europeas, la capital del país nunca alcanzó picos altos en las hospitalizaciones, ya que se tomaron medidas sanitarias a tiempo. Tras hacer un resumen de las acciones que su gobierno ha realizado desde el pasado 23 de marzo, cuando se suspendieron las actividades presenciales, y el 31 de marzo, que se declaró la emergencia sanitaria, Sheinbaum presumió que, pese a la pandemia, la Ciudad de México nunca cerró sus puertas. También la mandataria capitalina expuso diversos indicadores de cómo ha disminuido la incidencia de la pandemia. Por ejemplo, en el periodo más crítico de la pandemia se llegaron a tener más de 600 llamadas de urgencia y hoy, dijo, se tienen 65 llamadas de urgencias relacionadas con el COVID-19. Pero escuchamos parte de lo que dijo en este mensaje. El primer indicador y que mostramos todos los días es la hospitalización en la zona metropolitana del Valle de México. Es un indicador que evidentemente es distinto al indicador de cuántas personas han estado infectadas en la ciudad, pero que lo hemos tomado como un indicador fundamental porque es precisamente el que no faltara la capacidad hospitalaria para que cualquier persona que enfermara gravemente tuviera un espacio, una cama en un hospital. Y esta ha sido la evolución de la pandemia. Esta es la gráfica de la evolución de la pandemia en la zona metropolitana del Valle de México. Tampoco podríamos haber afrontado la pandemia solo desde la ciudad. Hablamos de 22 millones de habitantes, una de las zonas más pobladas del mundo, que ha tenido esta evolución. Un crecimiento que nunca fue exponencial, fue lineal. Después una estabilización y después una bajada muy, muy lenta. Y recientemente, alrededor de hace 15 días a la fecha, una estabilización en las hospitalizaciones. Bien, Alma Paola, como siempre, en el tema se monitorea que no haya un rebrote importante. ¿Sigue siendo esta la preocupación, ocupación de las autoridades? Así es, y la jefa de gobierno manifestó que hasta ahora pues ya se tiene abierta en su totalidad la actividad económica en la Ciudad de México y pese a esto, dijo, pues no se han observado importantes picos o pues una mayor incidencia de las hospitalizaciones en la Ciudad de México. Como les decía, pues de acuerdo con el gobierno capitalino, en los últimos 15 días se mantiene una estabilización. Esperemos que así continúe. Gracias, como siempre. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alma Paola.